Y bueno, tenemos el privilegio, la verdad que el privilegio de poder dirigirme a ustedes hoy, pero también el temor de presentar la palabra de Dios, que es lo que tenemos que hacer, todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. No solamente desde acá arriba, no solamente desde un lugar donde se vea, sino en cualquier lugar donde nosotros podemos estar. Hoy de mañana en la clase de escuela dominical también hay unos que hoy de mañana me tuvieron que escuchar, bueno, doble plato, vamos arriba. Si lo de hoy de mañana estuvo medio escaso, capaz que ahora, Daniel, te veo, faltaste de mañana, pero me alegro de verte acá ahora. Bien, se faltó esa voz gruesa ahí en la clase pero bueno, este, como les decía, hoy también hablábamos de que nada sirve que tengamos a Cristo en nuestro corazón, somos salvos, conocemos la palabra, si nosotros en el lugar donde estamos no la desparramamos. No solamente hablando, sino con nuestra propia vida. ¿Se entiende? Porque a veces, como muchas veces hemos dicho desde acá, y yo mismo lo he dicho, a veces la única Biblia que aquellos que no conocen a Cristo leen, entre comillas, es nuestra vida. Es lo que nosotros hacemos. De nada me sirve hablar o decir tímidamente soy cristiano si después mis acciones y mis dichos, o mis acciones mejor dicho, indican totalmente lo contrario a lo que Dios quiere que yo haga de acuerdo a su palabra. Pero bueno, el título del mensaje de hoy es El texto para todos nosotros. Lo dije de entrada, a veces hago una introducción y lo digo después, pero hay que variar. Tengo una pregunta, ¿cuál es el texto más conocido de la Biblia? Pará. A ver, Manuel, voy a dar a uno que viene con los conocimientos claritos del camarón. ¿Cuál es? Juan 3:16. Bien, Juan 3:16. Es el versículo más conocido de la Biblia. Yo ponía acá, enseñado a los niños de la escuela dominical, siempre. También un versículo susurrado en el lecho, muchas veces en el lecho de muerte de alguna persona, o en la cama de un hospital, a alguien que está padeciendo una enfermedad, ya sea terminal o no. También la podemos ver a ese versículo, por ejemplo, entre la gente en eventos deportivos. ¿Cuántas veces miramos Juegos Olímpicos, un partido de fútbol, una carrera, y aparece por ahí una bandera Juan 3:16? Ya sea la cita escrita o todo el versículo. ¿Cuántas veces? La hemos visto, muchas veces. Incluso a veces jugadores de fútbol que se levantan su camiseta, aunque ahora lo tienen prohibido, pero muchas veces, pero muchos de ellos, no haciendo caso a eso, han recibido alguna sanción, alguna multa, etcétera, etcétera, por hacer eso, mostrar su camiseta Cristo vive o Juan 3:16. También es el versículo de cabecera para el evangelismo personal, a quienes aún no conocen a Cristo como su Salvador personal. Yo soy un claro ejemplo, me voy a poner como ejemplo, yo soy un claro ejemplo de que este versículo se usa como para evangelismo personal. Yo me convertí leyendo este texto, este versículo. Jorge Ragazzo, como ya lo he contado otras veces, culpa de él, desquítense con él después, fue el que en Rocha me llevó, me hizo leer este versículo por primera vez y me confrontó con ese amor que Dios tuvo por mí. Me preguntó, ¿qué vas a hacer con ese amor que el Señor tuvo por ti? Después me explicó. Y ese versículo contiene muchas cosas. Y así como lo vemos, tan cortito y todo, dice, contiene un amor suficiente para todos nosotros. Nosotros me refiero a aquellos que conocemos a Cristo y a aquellos que aún no. Sacrificio suficiente para todos nosotros, también contiene invitación o llamado suficiente para todos nosotros, y también contiene vida lo suficientemente duradera para todos nosotros. Vida eterna, dice al final, ¿no? Esto está sonando acá, pero no se preocupen, si me caigo voy a seguir hablando. Martín Lutero, ¿se acuerdan? El reformador. Martín Lutero, de este versículo decía que era el compendio de toda la Biblia. Él decía que era la Biblia en miniatura. En 4 frases, resume toda la historia de la salvación, todo lo que es la salvación.
eh, empezando desde la eterna y soberana iniciativa de Dios, llena de amor y misericordia, para salvar a una humanidad perdida que no tenía esperanza, hasta llegar a la consumación de la gloria en la gloria eterna por la salvación que es adquirida gracias a Cristo, por su gracia. Entonces, yo ponía acá, atrevidamente, vamos a redescubrir Juan 3:16. Y espero que lo haga, y si no, creo que sí. Bien, tenemos acá el texto, o sea, lo voy a leer porque está, solamente me voy a basar en él, aunque voy a leer otros textos, pero estamos hablando en Juan 3 y el contexto de este versículo, de esta porción de la Biblia, se da en una conversación que el Señor Jesús tiene con Nicodemo. Vamos a leerlo, hasta el versículo 16 inclusive. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo y no puede ver el reino de Dios. Un detalle. Este hombre viene, le dice algo a Cristo y Cristo parece que no le da corte a lo que dice. ¿Notaron eso? Jesús va derecho al hueso, mejor dicho, al corazón. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El contexto, como les decía, acá se habla, un cachito vamos a hablar de Nicodemo. Se da en una conversación que este hombre, Nicodemo, viene y tiene con Jesús. ¿Saben lo que significa Nicodemo? Conquistador del pueblo o vencedor del pueblo. Detalle para saber, siempre los nombres, a veces está interesante saber qué es lo que significan. Era un judío de rígidas costumbres religiosas y morales, fariseo y miembro del Sanedrín. Sanedrín significa concilio o asamblea. Se calcula que en tiempos del Señor Jesús, aproximadamente, un cálculo, no sé quién lo hizo, pero todos hablan de ese número, había unos 6.000 fariseos, más o menos, en Jerusalén. Y el Sanedrín era un órgano compuesto por 70 principales, quienes actuaban como jueces y administradores de la ley judía, todo presidido por el sumo sacerdote. ¿Ah? Esa secta de los fariseos, porque eran una secta, era presidida por este órgano, el Sanedrín, que eran los 70 principales. La otra vez escuchaba a Ferace y dice que había en aquella época un dicho que decía, si 2 personas van al cielo, uno es fariseo, sí o sí. Ese era el nivel al cual el pueblo común y corriente tenía a los fariseos, según lo que ellos mismos con el tiempo habían cultivado. Se reunían en el templo, eran la máxima autoridad judicial judía, encargada de interpretar y aplicar la ley judía, pero sabido es
que eso se había desvirtuado bastante. Y como Cristo también, el Señor Jesús más de una vez les dijo, ustedes enseñan mandamientos de hombres, porque ellos tenían que agarrar la ley de Dios, enseñarla al pueblo, aplicarla, interpretarla, pero sin embargo con el tiempo ellos habían creado una gran cantidad de nuevos mandamientos o leyes, se calculan unas más de 600, que imponían y decían que para ser fariseo había que cumplir con todos esos requisitos. Es curioso, ¿no? Porque el mismo Señor Jesucristo después les deja en evidencia que a pesar de que ellos tenían 600 y pico de mandamientos que tenían que cumplir, ni siquiera cumplían con los 10 que que Dios les había dejado siglos antes de mano de Moisés. Pero bueno, ellos se creían que eran lo máximo en lo espiritual. Juzgaban los casos religiosos, civiles y penales. Pero en estos últimos casos, en los penales, debían consultar a las autoridades romanas. No tenían libertad para actuar, ni para condenar, ni nada. Jugaron un papel preponderante en el juicio contra el Señor Jesús, al que condenaron por blasfemia, y entregándolo a las autoridades romanas para su ejecución. Recuerden que ellos no podían ejecutar a nadie sin el permiso de los romanos, y ni siquiera ellos lo hacían, lo tenían que hacer los romanos. Pero ¿qué pasa? Para que los romanos intervinieran en el juicio de Jesús, ellos tuvieron que acusarle de que Jesús se quería hacer rey. Porque cuando dijeron que él era el Mesías, se hacía hijo de Dios, todos los romanos dijeron, eso es problema de ustedes, son temas religiosos, no nos interesa a nosotros. Entonces, resumiendo, para no extenderlo mucho, para que los romanos se interesaran en eso, dijeron, sí, pero este dice que quiere ser rey. Y aquí el único rey que nosotros tenemos es el César. ¿Hasta qué punto la hipocresía, no? Entonces ahí sí, los romanos tomaron cartas en el asunto y como hemos visto otras veces, esa farsa de juicio que el Señor tuvo hasta que fue crucificado. Bueno, volviendo a Nicodemo, a eso pertenecía Nicodemo. Ahí, era uno de los 70, era uno de los privilegiados. Sin embargo, este hombre representaba a ese judaísmo aristocrático. Era un hombre bien intencionado. ¿Por qué? Este hombre vino a Jesús. Era un hombre bien intencionado, pero sin la luz necesaria para entender lo que Dios realmente quería del hombre. Y él empezó a darse cuenta que no eran los 600 mandamientos esos que los fariseos promulgaban y querían que los demás cumplieran. Él sabía que le faltaba algo. En su corazón, algo le faltaba. Él lo sabía. Y aún temiendo lo que podía pasarle, recuerden que el texto dice que vino de noche. Pero vino. Pero fue. Vino a Jesús porque intuía que él, el Señor, tenía algo que ofrecer y obviamente él lo necesitaba. Jesús explica a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo, como leímos, le explica a un modo espiritual. Nicodemo le cuesta entender cómo yo me voy a morir siendo viejo. El Señor le explica que espiritualmente cómo él tiene que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y luego, al final, como leíamos, siguió hablando con él, pero nosotros terminamos de leer ahí, en el texto, Juan 3:16, como la base de esa nueva vida que Nicodemo necesitaba en ese momento. Pero no vamos a hablar de Nicodemo hoy, como les dije. Aunque sí quiero resaltar que Nicodemo fue la primera persona que escuchó ese versículo. Y lo hizo justamente y nada menos que de la boca del propio Señor Jesucristo. Bien. Después, si siguiéramos viendo la historia de Nicodemo, sabemos que después él ya no tuvo miedo, ya no fue de noche. ¿Qué hizo Nicodemo después? Junto a José de Arimatea. Fue uno de los que fue a reclamar el cuerpo del Señor para darle sepultura, ya a la vista de todo el mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué había pasado en su corazón? Algo había cambiado, su corazón había cambiado. Había entendido lo que era nacer de nuevo. Fue junto a José de Arimatea y algunos más, pidió el cuerpo de Jesús para prepararlo, para darle sepultura. Bien,
Y como dije hace un rato, vamos a redescubrir un poquito Juan 3:16. Y una de las 4 frases que yo les había mencionado, ¿se acuerdan? Había una que al principio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí yo decía, contiene amor suficiente para todos nosotros. Para todos nosotros, todos. Dentro de las Escrituras, el mundo tiene varias acepciones que dependen del contexto donde se mencionen y según el mensaje o la enseñanza que el Señor quiera dar o quiera transmitir. Vamos a encontrar muchas veces que la palabra mundo dentro de las Escrituras tiene varias acepciones. Yo quiero compartirles solamente 3, mencionarles 3 nomás. Tenemos el mundo desde el punto de vista físico, de lo creado. El planeta Tierra, como lo conocemos. El planeta Tierra, con todo lo que tiene. La Tierra redonda o plana. Hay algunos que creen que es plana y está perfecto, allá ellos. Está bien. Mundo, como planeta físico, con tierra, con agua, con los animales, con todo lo creado. Después tenemos la acepción de mundo, pero esta es la que se refiere a los hombres como tales, sin importar su condición moral o física, a los hombres, a los seres humanos, a todos. Mundo. Algo que nosotros a veces decimos. ¿Quién estaba no sé, quién vino a la iglesia hoy? Vino todo el mundo. No, no vino todo el mundo. No podemos meter 8.000 millones de personas acá adentro. Obviamente, es lógico. Pero a eso se refiere cuando habla de las personas. Y la tercera acepción que quiero mencionarles es el mundo como un sistema que está en clara oposición y contraste con Dios. Un sistema impulsado por deseos carnales, ambiciones mundanas y búsqueda de placeres temporales. Y es con ese mundo principalmente que nosotros estamos enfrentados. En el caso del texto de hoy, que hoy quiero comparto con ustedes, el mundo incluye o se refiere a la humanidad, a los hombres, a las personas, a nosotros. Dios no ama ni tolera el pecado ni el sistema mundano, pero sí ama al pecador, a la gente que integra ese sistema, y no quiere que nadie se pierda. Y como vamos a ver, da la posibilidad de que todos puedan acceder a Él. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y acá notamos un énfasis muy marcado en la expresión del evangelista. De tal manera. Esas expresiones que a veces quieren reafirmar una idea. Leímos también en el pasaje ahí de Juan 3. ¿Se acuerdan cuando el Señor le decía, de cierto te digo? ¿Qué quería decir el Señor? De cierto te digo. Es firme lo que te estoy diciendo. De tal manera amó Dios al mundo. Es lo que es la misma forma y la intensidad del amor de Dios hacia nosotros. Un amor sacrificial. En la misma forma de resaltarlo, el mismo Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, también dice algo similar, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren el amor que Dios nos dio, esa intensidad que le quiere dar, ese peso, ese volumen de amor que el Señor tuvo por nosotros, hasta el punto de entregar a su Hijo. ¿Qué pasaría si Dios no nos hubiera amado tanto como lo hizo? ¿Qué pasaría? Todos estaríamos desprovistos de esperanza, nadie tendría la posibilidad de ser llamado hijo de Dios. No habría propósito para vivir, solo esperar ¿qué? Hasta el fin de los días de cada uno. No habría otro propósito, no habría nada. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo, aquellos, como dice acá, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en algún momento de nuestras vidas, todos nosotros estuvimos en esa manera, desprovistos de todo tipo de esperanza, de cualquier esperanza, sin Dios. Dios nos ama a todos, sin importar lo que hayamos hecho, lo que hayamos sido antes de conocerle. Su amor
es incondicional. Y gracias a Dios que depende de Él, no dependió de nosotros, depende de Él, de que nos amó primero. Porque si hubiera dependido de nosotros, dejamos puntos suspensivos ahí y cada uno vea lo que puede agregar. Pero dice Romanos, voy a leer muchos textos hoy, yo le avisé, ¿no? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 1000 veces lo he dicho y 1000 veces lo voy a volver a decir. No podíamos hacer nada para ganar la salvación. No podíamos hacer nada para poder decirle a Dios, Padre. Es por gracia. Por la gracia que dio Cristo en la cruz. Por la sangre que Él derramó. Por su cuerpo golpeado y destruido por mí. Por cada uno de nosotros. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hoy de mañana decíamos también, hay textos en la Biblia que están claros, que no admiten una u otra interpretación, no admiten otra interpretación que la que dicen, que la que tienen. Aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. No hay vuelta, no le busquen la vuelta. No tienen que agregarle nada. No pueden ganarse nada. Solo por Cristo. Sin importar nuestras posiciones en la vida, sin que importe cuán indignos nos sintamos, ese amor supremo alcanza para todos, para todos. Segunda frase, que ha dado a su Hijo unigénito. Contiene un sacrificio que es suficiente para todos nosotros. Único, una vez y para siempre. Hasta ese momento el pueblo iba todos los años al templo y llevaba para cubrir sus pecados, para tapar sus pecados, cumplir un rito. Cristo vino y en una vez y para siempre lo hizo. Era algo que, como comentábamos hoy, lo voy a repetir muchas veces, no se enojen, hoy de mañana también lo comentábamos, el libro de Hebreos. Cuando los judíos confrontaban con aquellos que se convertían y le preguntaban, pero ¿dónde está el santuario de ustedes? ¿Dónde está el templo de ustedes? No tenemos templo. El templo somos nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero el sumo sacerdote es Cristo. Pero el cordero, el animal, el sacrificio lo hizo Cristo una vez y solo para siempre. Y unigénito, dice ahí, ha dado su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único en su género. Porque a veces, importante detallar eso, porque a veces se ve por ahí su hijo único o su único hijo. No, mal, error. No es su único hijo, es su hijo unigénito. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque unigénito significa, como dije, único en su género. ¿Y qué quiere decir eso? Que al ser único en su género, Cristo era el único que podía satisfacer la ira de Dios en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque eso, al decir unigénito, le marca ciertos atributos que el Señor Jesús tiene. Por ejemplo, sin pecado e inocente, que era lo necesario para que nosotros tuviéramos esa salvación. El único capaz de cumplir con el pago que requería esa deuda que teníamos con Dios era Cristo, su Hijo unigénito. En esas pocas palabras se halla prácticamente toda la vida del Señor Jesús resumida, desde el comienzo hasta sus últimos pasos en la tierra. Su nacimiento en Belén, su vida sin pecado, su muerte en la cruz, pero su triunfo, su resurrección de los muertos en victoria. Isaías 9:6, muy conocido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Era el único que podía llamarse de esa manera. El amor de Dios, del que ya vimos, lo impulsó a dar la vida de su Hijo. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Y a veces somos tan necios, soy tan necio a veces en no darme cuenta de que si Dios, que dio a su Hijo por mí, para que muriera por mí, y soy tan necio y no me doy cuenta que el resto de las cosas sencillamente pueden ser añadidas. Como la misma palabra de Dios lo dice. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. El Señor tiene en control de todas las cosas, y si no escatimó a su propio Hijo, ¿qué te hace pensar que nos va a dejar en banda, hablando mal y pronto? El sacrificio fue suficiente por nuestros pecados, todos ellos. Jesús fue sacrificado por todos nosotros. Dice Hebreo 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido, como decía hace un rato, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él está esperando que el Padre decida mandarlo a buscar a su iglesia. Somos limpios, ponía yo ahí, de todo pecado. Repetirlo una y otra vez. Somos limpios de todo pecado. Dice 1 Juan 1, 6 al 9, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Acá hay un poco de cómo tenemos que vivir si decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te conviertes, entregas tu vida al Señor, a partir de ahí tu eternidad cambia. Pero sigo en la tierra. ¿Cuántos años más? No sé. Pero voy a pecar, sí, vas a pecar, ¿cómo no? Vas a pecar. Pero tienes al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre. Y cada vez que quizá el acusador te quiera venir a marcar o delante de Dios te quiera recordar lo que eras, lo que sos o lo que pecas, tienes el abogado ahí que mira, yo ya pagué por él. Las heridas en sus manos, en su costado, su frente ensangrentada, todo eso pagó por tu pecado. Entonces, no te cargues con culpas ni pecados, sino que llévaselos al Señor, dáselos al Señor, que el Señor te los quite. Porque el Señor ya pagó por eso. No estés piqueteando sobre una deuda que ya no tienes porque el Señor Jesús la pagó. Trata de vivir, sí, una vida como el Señor quiere. Y cuando caemos, cuando pecamos, venimos al Señor, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y nos apartamos. Y el Señor perdona. Dios perdona. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él, dice Isaías 53, 5 y 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Una y otra vez, la Biblia es clara. La Biblia es clara. Nuestros pecados fueron lavados por su sangre. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No hay dudas. No busquen interpretar otra cosa. Que no les digan otra cosa. Solo la sangre de Cristo. La enormidad del amor de Dios se muestra en el hecho que Él dio a su Hijo. Y una expresión de su amor infinito que hiciera eso por una raza caída y rebelde. La otra vez yo les decía acá mismo, si alguien me pregunta, muéstrame o dame una prueba del amor de Cristo, ¿qué le mostraríamos? La cruz. Ahí está la expresión del amor de Dios por nosotros. La tercera, voy a apurar un poquito por el tema del tiempo, no por amor al tiempo, sino por amor a ustedes. Ya el tiempo no lo amo al tiempo. Pero la tercera dice, para que todo aquel que en Él cree, contiene una invitación o llamado suficiente para todos nosotros.
Es una expresión para todo aquel que en él cree, que es general, abarca a todos, pero también es particular, porque es una decisión personal. Es una decisión personal. Es una expresión que abarca a todos, pero sí, sin embargo, toca especialmente a cada uno. ¿Mm? Cada uno tiene que personalmente aceptar a Cristo como su Salvador. No podemos creer por nadie, pero ¿qué podemos hacer? Llevarle la palabra primero y después orar, interceder por esa persona. Dice, esto deja claro que no significa que todos vayan a ser salvos, como a veces escuchamos por ahí. Al final vamos a ir todos al cielo. No, no es así. Muchos vamos a ir al cielo, sí. Muchos van a terminar en la condenación, en el infierno. Sí, también. Porque ¿qué pasa? Si al final todos fuéramos al cielo y al final Dios agarrara y dijera, bueno, está, al final todos al cielo. ¿Qué pasa? A partir en ese mismo instante quedaría sin sentido la cruz de Cristo. Y no, no es así. Por algo Cristo tuvo que venir y morir en una cruz, porque había una deuda que pagar. Y su sangre es lo que hace que cada uno que crea en Él pueda ir al cielo. Uno tiene que aceptar el acto de sacrificio en la cruz de Jesús, que Jesús hizo, y poner su fe en Él para que Dios conceda esa vida eterna, como lo ha prometido. Por eso la importancia de resaltar esa palabra, esas palabras, para todo aquel que en Él cree. Está abierto y permitido para todos y para cualquiera, sí, es para todos. Pero hay un único y solo requisito y es excluyente. Cristo. Cristo y la obra en la cruz. Por último, la cuarta frase. No se pierda, más tenga vida eterna. Contiene una vida lo suficientemente verdadera y duradera para todos nosotros. Hace un tiempo yo hablaba acá, cuando me metí como les decía, ese mismo día le dije, hablando de vida eterna, estuve rascando un poquito y vi que me iba a meter en un terreno minado, bastante complicado. Entonces, quizá es difícil. Hoy hablábamos con Eunice, creo ahí, vida eterna. Cuando dice vida eterna, eterna, siempre, para siempre, para siempre. Nuestra mente, no busques entender con un cerebro finito, una mente, una sabiduría finita, algo que está en la mente de Dios. No sé cómo va a ser, pero sin duda me voy a enterar cuando esté ahí. Y ahí vamos a empezar a disfrutar realmente de esa vida eterna, que ya tenemos. El autor del Evangelio, cuando habla en tiempo presente al momento de la conversión, es al momento de creer en Cristo. ¿Mm? Es algo que ya tenemos, esa vida eterna. Ya lo tenemos. No es cuando te mueras, es algo que te va a dar el Señor cuando mueras o cuando venga a buscar. No, ya lo tienes. Es algo que tienes en el momento que crees en Cristo. A partir en ese momento, algo instantáneo que sucede cuando crees en Cristo en tu corazón, cambia tu eternidad. Cambia el destino de tu eternidad, mejor dicho. ¿Cuánto es la duración, ponía yo acá, de una vida humana? ¿Cuánto es más o menos? 80 años. Por ahí la palabra dice 80 años, los más fuertes, ¿cómo es que dice? Los más robustos o algo así. El abuelo de Ale a los 70 y pico decía, don Gabriel, decía, ¿qué más viviré yo? 40, 50 años más. Tenía 70 y pico, ¿no? Y bueno, no, ojalá. Sabemos que hoy día no es así. Si vamos para atrás en la Biblia, bueno, está. Tema aparte. Pero la dádiva de Dios en Cristo es una vida de plenitud y para siempre. Una vida muy diferente en calidad y extensión que la vida terrenal que tenemos ahora. Y les vuelvo a repetir, ¿cómo será? Hermanos, cuando estemos allá vamos a empezar a dilucidarlo entre todos. La expresión vida eterna aparece 17 veces en este Evangelio y en la primera carta de Juan otras 6 veces más. ¿Y qué significa? ¿O qué connotaciones tiene? Tiene varias, unas cuantas. Por ejemplo, liberación de toda esclavitud.
Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, perdón, y la verdad los hará libres. Perdón de pecados, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos participación en la naturaleza divina. Dice Juan 1, el mismo Evangelio, pero capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Adoptados como hijos, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. También podemos hablar comunión con Dios en Cristo, participación en su amor, en su gozo, participación en su paz. Juan 17, Juan 16, pueden leerlo, al Evangelio. En fin, resumiendo todo esto y al fin, es una participación en la vida misma de Dios que tenemos, el privilegio de tener gracias a Cristo. Como conclusión, sonó algo acá atrás, no sé si es porque se terminó el tiempo, pero aquí y ahora, entonces, este es el mensaje para todos nosotros. Aquellos que hemos creído, esto va para aquellos que somos de Cristo. Tenemos que vivir cada día recordando lo que significa para nuestras vidas lo que vimos de este versículo y cómo fue que llegamos a tener esa vida eterna prometida por Dios y lo que costó. Hoy recordábamos en la cena del Señor su sacrificio, pero su regreso. Y también recordábamos lo que costó eso. Y que recordemos eso, que tomemos un momento cada día, como cada uno le quede mejor, pero que nos recordemos qué le costó, qué le costamos al Señor Jesucristo. Aquellos que aún no tienen esa vida eterna de la que hablé tanto hace un ratito, esa fe en el Hijo unigénito de Dios, sepan que es para todos y Dios los ama incondicionalmente y sin importar quién sean, simplemente los ama. Y la demostración de ese amor está ¿dónde? En la cruz de Cristo. ¿Mm? Del Calvario, en la cruz del Calvario donde fue puesto Jesús por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Para terminar les dejo un último pasaje. 1 Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué haremos? ¿Qué harás con el amor incondicional de Dios, de ese amor que Dios tuvo por ti? Que lo pienses si no tienes a Cristo en tu corazón. ¿Qué harás con ese amor? Y aquellos que ya tenemos a Cristo en el corazón, ¿qué haremos con ese amor? ¿Qué haremos con él? Guardemos para nosotros, pero también démoslo a aquellos que lo necesitan. Juan 3:16. Muchas gracias.